Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los vídeos cortos de Buzzer Beater, una sección a la que le hemos dado una pequeña vuelta de tuerca y en la que nos hemos dividido las tareas, ¿no? El otro día visteis el sábado que subimos la pildorita de Carmelo. Cada uno de los integrantes de Buzzer Beater va a tener una temática e irá subiendo sus vídeos conforme vaya pudiendo. Y a mí me ha tocado la sección Historia, que trataré de subir todos los jueves en la medida de lo posible. Y bueno, con esta sección de historia lo que pretendo es que los más jóvenes puedan entender un poquito de dónde venimos en la NBA y para los más mayores que ya vivieron años pasados que sirva un poquito de refresco, ¿no? Hablar de algunos equipos históricos, jugadores, anécdotas e incluso hazañas. Y en esta primera sección de El peso de la historia, como he querido titularla, quería hablar de un equipo como son los Detroit Pistons, pero más concretamente de estos, de los Bad Boys que marcaron a toda una generación y que cambiaron un poco el paso de una liga que en los 80 estaba enfocada directamente en lo que era el espectáculo, la ofensiva, la luz y el color que marcaban Los Ángeles Lakers y el trabajo sobrio, no exento de enorme calidad de los Boston Celtics, pero por allí se colaron, finalizando la década de los 80, unos Bad Boys que le dieron un cambio radical a la liga con un estilo muchísimo más duro, mucho más rocoso y que hizo que la siguiente década, la década de los 90, estuviera enfocada a ese estilo que hizo triunfar al equipo de la Motown. Bueno, por ponernos un poquito en contexto, los Detroit Pistons nacen en el año 1948 en Fort Wayne y en 1957 pasan a Detroit, una franquicia de media tabla que se iba colando en playoff de vez en cuando, que alguna primera ronda podían pasar, etcétera, etcétera, pero no un equipo de los llamados grandes y que optaran en ningún momento al título. Hasta que todo cambió. Y todo cambió a principios de los 80 y concretamente en el draft de 1981, cuando con el número 2 los Pistons eligieron a este jugador, Isaiah Thomas, un base pequeñito de 1,85 con un talento tremendo a nivel individual, a nivel manejo de balón, ofensivamente un portento, una gran visión de juego, un gran catalizador y que fue elegido con el número 2, ya que en el número 1 los Dallas Mavericks eligieron a Mark Aguirre, curiosamente o casualmente amigo de la infancia de Thomas en las calles de Chicago y que más tarde en este vídeo se convertirá también en protagonista por algo que seguro todos sabéis. Bueno, la llegada de Thomas fue prácticamente a la vez que la llegada a mitad temporada del año 81-82, de la season 81-82, de Bill Laimbeer, un jugador que llegó procedente de Cleveland en su segundo año como profesional, por entonces era sophomore, y que llegó rebotado a la Motown, a Detroit, y también llegó durante esa temporada Vinnie Johnson. Para quien no conozca a estos dos jugadores, Laimbeer, a quien podéis ver en imagen, era un pivot no excesivamente alto, no creo que llegara a los 2,13 ni muchísimo menos, quizá a los 2,10 tampoco, pero era un tío muy fuerte, muy aguerrido, que lo dejaba todo en pista, que trabajaba por y para el equipo siempre, con un buen lanzamiento a media y larga distancia y sobre todo un jugador muy duro y que entró con el pie derecho al vestuario de los Pistons. Bueno, pues Vinnie Johnson, en cambio, era un jugador que vino de Seattle, donde bueno, tenía un papel más o menos secundario, un combo guard muy fuerte físicamente, con un buen lanzamiento exterior, pero bajito. Estos fueron los tres primeros integrantes de lo que a posteriori sería el gran equipo de los Pistons. Isaiah Thomas, Billy Laimbeer y Vinnie Johnson. Bueno, pues 2 años después se incorporó Chuck Daly. Un Chuck Daly que solamente tenía una experiencia como entrenador jefe en la NBA, ya rebasaba los 50 años y que es desde ese momento en el que llegó a los Pistons se convirtió en catalizador de este conjunto, le dio un estilo muy particular a estos Pistons y en ese vestuario se juntaron Laimbeer, Thomas y Chuck Daly. Tres hombres con unas personalidades muy fuertes los tres, pero que enseguida hicieron clic por algo tan sencillo como es el ganar a cualquier precio y los tres estaban dispuestos a ellos. Bueno, por entonces los Pistons eran un equipo mucho más ofensivo que defensivo, aunque pueda parecer sorprendente, no en vano es el protagonista del
partido con más puntos en la historia de la NBA. El otro conjunto, ya lo sabéis, fueron los Denver Nuggets, pero poco a poco y con la llegada de algunos jugadores, esta tendencia fue cambiando. Con la llegada de Daly el equipo vuelve a conocer el playoff, pero hay que irse al draft de 1986, y ahora os pongo la imagen, en el que los Pistons dan otro paso adelante. ¿Por qué? Porque en ese draft, con el pick número 17, seleccionan a Joe Dumars, a quien podéis ver en imagen, un escolta que iba a hacer, junto con Thomas, un backcourt élite en la liga, un jugador físicamente no muy allá, no era muy alto, no era muy fuerte, pero técnicamente era prácticamente perfecto y defensivamente era un jugador súper élite. Bueno, pues en el año 86 llegaba Dumars, como estoy comentando, y también llegaba, rebotado un poquito desde Washington, porque no es que estuviera haciendo una enorme temporada ni una gran carrera, Ricky Mahorn. Ricky Mahorn, a quien podéis ver ahora mismo también en la imagen, formó con Billy Laimbeer la pintura más temida de toda la NBA. Dos jugadores durísimos, dos jugadores que se podían partir la cara con cualquiera. Ricky Mahorn no era ningún dechado de virtudes ofensivas, pero sí que daba todo por el equipo también y era el encargado de hacer el trabajo sucio y nunca mejor dicho en estos Detroit Pistons. Aquí, verdaderamente aquí, en la unión, con la unión entre Billy Laimbeer y Ricky Mahorn, comienza lo que fueron los Detroit Pistons. El equipo fue creciendo, tuvieron también algunos problemas en playoff, algunas decepciones, etcétera, etcétera, y hay que saltar al año 1986, donde ese verano también es clave, muy clave, diría yo, en el crecimiento de los Pistons, ya que en aquel año 86 hay tres incorporaciones que acaban siendo definitivas. Primero, con el número 11, los Pistons seleccionan a John Salley, un ala pivot muy largo, delgado y con unas extremidades interminables. No en mano se le apodaba Spider Sally, fue piqueado con el número 11. Con el número 27 llegó uno de los emblemas de aquel equipo y posteriormente de toda la NBA, Dennis Rodman, un jugador con un conocimiento del juego más bien regular, no es que fuera un dechado de virtudes de IQ, pero con un corazón tremendo, un tesón inigualable y que encajó perfectamente en el vestuario de los Detroit Pistons. Y también llegó ese verano, vía traspaso y desde Utah, donde acabó a la greña con Frank Layden, entonces entrenador de los Utah Jazz, Adrian Dantley. Un hombre que ya venía de vuelta de todo, uno de los mejores anotadores en toda la década de la NBA, un alero con estilo de juego más propio de un 4, ya que sacaba prácticamente todos sus puntos con movimientos en el poste bajo extraordinarios y era un maestro también a la hora de sacar tiros libres, ¿no? Bueno, pues aquí teníamos a los Detroit Pistons con prácticamente ya la totalidad de sus jugadores importantes en el equipo. Los Pistons sufrieron dos reveses muy importantes. Primero, en el año 1987, con aquel robo de Larry Bird en una serie que tenían muy de cara a los Pistons y cuyo robo en el Boston Garden hizo que la balanza cambiara absolutamente con el triunfo de los Celtics en aquel quinto partido, dándole la mano de la serie, y los Pistons vieron cómo los Celtics otra vez pasaban por encima de ellos. Eso fue en el año 1987. Pero en el año 1988 sufrieron otro revés. En aquel equipo del 88 había llegado James Buda Edwards, un jugador grande que podía jugar principalmente de 5, aunque también podía jugar de 4, malo en defensa, malo en rebote, pero tenía una muy buena mano a media distancia y fue también muy importante en los esquemas de Chuck Daly. Con James Buda Edwards prácticamente el juego interior y el equipo estaba formado y comenzó la temporada 1988-89. El equipo era indiscutiblemente el favorito para ganar el anillo, era un equipo que iba absolutamente en moto, pero llegó la polémica y es que en el mercado de traspasos los Pistons enviaron a Dallas a Adrian Dantley a cambio de Mark Aguirre. Algo que Dantley vio y sintió como una traición absoluta, no de los Pistons, que también, sino sobre todo de Billy Laimbeer y de Isaiah Thomas, con quien jamás había hecho migas y que hicieron lo imposible porque Dantley saliera del equipo y que fuera a cambio ¿de quién? De Mark Aguirre, el amigo del alma de Isaiah Thomas,
desde niños y que se incorporaba a los Bad Boys. Con Aguirre el círculo se cierra. Recordemos que en el draft del 81 Aguirre fue el pick 1 y Thomas fue el pick 2, y en el año 89, 8 años después, se volvían a juntar los dos para llevar a los Pistons al primer título de su historia. Un título que lograron tomándose cumplida revancha de Los Ángeles Lakers en la final, ganando 4-0. Bien es verdad que en los Lakers no estaba Magic Johnson por lesión y eso facilitó indiscutiblemente las cosas, pero en el año 89 los Pistons lograron el primero de los dos anillos de su historia. Aquí veis la celebración con Joe Dumars siendo MVP de las finales. Y después del anillo, en la celebración se produjo un hecho histórico también, porque se incorporaron dos franquicias nuevas a la NBA y en el draft de expansión los Pistons no protegieron a Ricky Mahorn, a quien podéis ver en primer plano en la celebración junto a Thomas, y el propio Mahorn se enteró que había sido drafteado en la expansión por Minnesota en plena celebración y se marchó de dicha celebración y no volvió a pisar nunca jamás aquella franquicia, las oficinas de la franquicia, en el vestuario, por supuesto. Los Pistons continuaron adelante sin Ricky Mahorn y se impusieron al año siguiente también a los Portland Trail Blazers en la final, los Blazers de Clyde Drexler, Terry Porter, Jerome Kersey, Duckworth y también un jovencísimo Drazen Petrovic, que por entonces era rookie, ganaron aquella final con aquella canasta mítica de Vinnie Johnson en el partido definitivo. Y esos fueron los 2 años en los que los Detroit Pistons estuvieron en la cumbre del baloncesto mundial. Recordemos, Isiah Thomas, Joe Dumars, Vinnie Johnson, Mark Aguirre, Dennis Rodman, Ricky Mahorn, John Salley, James Edwards y Bill Laimbeer, con Chuck Daly llevando las riendas de este conjuntazo. Un equipo muy duro que basaba todo en la defensa. De hecho, habréis visto 1000 imágenes, 1000 frames de jugadas contra Michael Jordan, las famosas Jordan Rules que sacaron los Detroit Pistons para minimizar el impacto de su majestad y a quien acabaron por maniatar. Bueno, pues los Pistons pasaron por encima de los Chicago Bulls, pasaron por encima de los Celtics y pasaron por encima de los Lakers. Fueron por 2 años el equipo del momento y el equipo dominador. Es verdad que todo acabó en 1991 cuando los Chicago Bulls se tomaron cumplida ventaja y barrieron a los Detroit Pistons en la final de la conferencia este con un final de trayecto, un final de serie muy bad boy. Como podéis ver en las imágenes, también es recordadísimo cómo los Pistons pasaron por delante de los Chicago Bulls cuando el partido ya estaba sentenciado, camino a vestuario, sin pararse a felicitar a los Chicago Bulls, algo que en su momento causó muchísima polémica y fue muy comentado. Ese fue el final de los Detroit Pistons en la cúspide de la NBA. Verdaderamente solamente fueron 2 años. Si lo piensas bien, dices, bueno, 2 años tampoco es para tener a un equipo en lo más alto, en el firmamento de los mejores equipos de la historia de la NBA, pero el impacto de estos Bad Boys, de estos Pistons, fue tal que han pasado 35 y pasarán 40 y 45 años y seguiremos refiriéndonos a aquel equipo de los Pistons como uno de los más importantes en la historia de la NBA, porque cambiaron el paso de una liga haciéndola en los 80 eminentemente ofensiva y con su llegada metiéndole cemento armado al juego y viendo un baloncesto en la década siguiente muy diferente, ya que muchísimos equipos quisieron copiar, unos con más éxito, otros con menos, el estilo de unos Detroit Pistons que nos han dejado 1001 recuerdos y que aquí he querido traeros para que los recordéis a los que los vivisteis y para que lo descubráis a quienes no pudisteis vivirlo en directo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la siguiente semana en El Peso de la Historia.